Hermanos, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximo de atención. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que los ciclos de actividad masculina o femenina están gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir que Urano, con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina. Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el sexo masculino. Esas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, etcétera. También la época de las gestas de independencia en el país. Cuando el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye de Urano entonces da el triunfo a la mujer. Goya entonces triunfa, sube al tope de la escalera el sexo femenino, manda. Recordemos nosotros la época de las Amazonas. Entonces estas tuvieron una época de esplendor. Se levantaron por doquiera templos a la diosa Luna. Países soberanos, gobernados por el sexo femenino, etc. El imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio Oriente y hasta Asia. Quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas, eran las mujeres. Que construyeran una poderosa civilización, nadie se lo puede negar. Fue cierto y de toda verdad. Indubitablemente hubo algo de crueldad también. Los niños varones eran incapacitados en alguna forma para que no pudieran triunfar. Bien, se les hería en un brazo, se les hería una pierna, en fin, les hacían algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio. Eso era cruel, no podemos negarlo, pero son cuestiones que han pertenecido a la historia y que ya pasaron. En la guerra, las Amazonas se distinguieron extraordinariamente. Recordemos a la amazona Camila, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua. Obviamente Virgilio, el gran maestro del Dante Alighieri, habla maravillas sobre la amazona Camila. La guerra fue extraordinaria. Puede llamársele como una de las mejores generalas de la época. Muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero de sexo masculino. En la ciencia, los amazonas descollaron triunfalmente. Su imperio fue poderoso y se extendió de occidente a oriente. Y más tarde, el imperio declinó. Si decayó, se debió esto precisamente al aspecto sexual. Cierto grupo de amazonas llegaron a Grecia y, aunque se aislaron por un tiempo, no está de más decirles que se reunieron sexualmente a distintos jóvenes griegos
y cambiaron desde entonces sus modales. Las amazonas ya cambiadas influyeron sobre el resto, pues, de las amazonas que habían establecido el imperio de las amazonas. Y poco a poco, pues, fueron perdiendo el poder, se despolló completamente el sexo masculino. Y es que ya había pasado su época. 42 años son de actividad masculina, 42 de actividad femenina. En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, está dominando el sexo femenino, está en su ciclo de dominio, de mando. Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de los 42 años, volverá a una nueva época de dominio del sexo femenino, desde el sexo masculino. Ahora le toca el imperio y el mando al sexo femenino. Esto no lo podemos negar, es indubitable. Actualmente la mujer manda, se impone en la ciencia, se impone en el mundo del comercio, se impone en el gobierno, se impone en la religión, se impone en el hogar, se impone en todas partes, está en su época. Urano gobierna directamente las glándulas sexuales. La mujer gobierna la actividad de los ovarios. Así que son 42 años de dominio masculino y 42 de dominio femenino. La mujer, obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea. Por estos tiempos se lucha por la emancipación de la mujer. Conceptúo, en realidad, que la mujer de por sí tiene el sexo de poder en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino de Urano. Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que Urano le está ayudando, sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta Urano. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del sexo, y esto es posible sabiendo amar. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es el sumum de la sabiduría. Así lo dijo Hermes Trismegisto en su tabla de Esperanza, el 3 veces grande Dios Ibis de todo. El amor es el fundamento de todo lo que es, ha sido y será. La mujer, mediante el amor, no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Por estos tiempos asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar precisamente comités femeninos a luchar por la paz universal. Tengo entendido que la ONU está considerando muy difícil el problema de la paz. Y seriamente se piensa en promover, digamos, una especie de propaganda pro-paz mediante comités femeninos. Creo sencillamente que la mujer en estos momentos desplaza al hombre y tiene dominio, mando completo. Si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente, entonces es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible. Toca a la mujer darle la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su degeneración.
La mujer tiene, pues, en estos momentos un deber ineludible. ¿Cuál es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal? Uno de los problemas más inquietantes de la época es el problema sexual. No hay duda de que la sexología en sí misma es fundamental para cualquier civilización. El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente. Ha abusado del sexo. Y esto le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el universo. El sexo masculino marcha en forma decadente. Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el autor del psicoanálisis, o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los tantras sánscritos, de tibetanos e hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla china, puede descubrir con gran asombro que mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano. La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón. Por eso puede regenerar. La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los misterios del sexo. Antes estos misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora en los países cultos el sexo se estudia a la luz de la ciencia. Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis. Adler, Jung y sus demás seguidores han demostrado al mundo la realidad de las teorías freudianas. Decidieron pues vital tocar ese escabroso punto, ese delicado asunto relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. La energía creadora permite a las plantas reproducirse mediante sus estilos distintos que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a las aves reproducirse, formar sus nidos. La energía creadora permite a todas las especies vivientes del inmenso mar la reproducción siempre incesante. Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc. Una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente. Es una energía veloz, instantánea, más rápida que la mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier otro movimiento orgánico. Muchas veces les habrá sucedido a ustedes encontrarse, por ejemplo, con un varón y luego instantáneamente, sin saber por qué, instintivamente, ustedes simpatizan o antipatizan con tal hombre. Se puede servir de complemento para ustedes. Podría merecer su simpatía. Mas si no es el complemento perfecto, de hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés. Lo que asombra es ver la rapidez con que una mujer puede reconocer a un hombre
y saber si este le puede servir como complemento de su vida o no. Es cuestión de segundos, de milésimas de segundos, la que demuestra que el sentido sexual es demasiado rápido, más veloz que la fuerza de la mente, o que las actividades motrices del organismo. Segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servir de complemento para su vida. Esto se debe a que la energía creadora fluye y va de un neurón a otro neurón. Las ondas electrosexuales son muy veloces. El sexo sexual de una mujer instintivamente capta la realidad de cualquier hombre. Eso es obvio. En la vida encuentra uno cosas que asombran. Muchas veces, esta vez hablo de los varones. Estos, de pronto, aun teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se sienten con ella unitotales, le sienten que les falta algo. Y suele suceder en estos casos que en cualquier sala o templo o calle encuentre el marido tal o cual mujer que le simpatiza de inmediato, incuestionablemente falla al cometer adulterio, mas en el fondo lo que sucede es que todas las partes de su propio ser necesitan complementación. Posiblemente en la nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que les ayude a complementar. Son misterios que se relacionan con el sexo y que bien vale la pena conocer. La energía creadora está establecida en toda máquina orgánica y nuestro cuerpo es una máquina. Los ovarios en la mujer son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos se dirige siempre desde los ovarios hasta el cerebro. Se enrosca ese par de cordones en la espina dorsal, formando el santo 8 o el caduceo de Mercurio. Por ese par de finos cordones nerviosos, que no son completamente físicos, pues en parte podríamos decir son tetradimensionales, asciende la energía sexual propiamente dicha, como fuerza eléctrica muy sutil, hasta el cerebro. Esta fuerza de por sí llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente viene del tercer logos, del Mahachoha. Indubitablemente, para hablar esta vez en términos cristianos, podría decirles que tal energía es divinal y que el tercer logos en sí mismo es lo que nosotros denominamos en puro cristianismo Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es prodigiosa en todo sentido. El universo entero no podría existir sin esa fuerza magnífica. Las semillas no lograrían germinar. Los animales sin esa fuerza no se reproducirían. Los árboles no darían su fruto. El universo entero no podría existir. Así que la fuerza del Espíritu Santo,
La energía prodigiosa del tercer logos es algo digno de ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el Oriente, muy especialmente entre el budismo tántrico del Tíbet. Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable cuando en verdad se quiere lograr una transformación. Sin la energía creadora no sería posible que un par de gametos, masculino o femenino, es decir, un óvulo y un zoospermo, se integraran para originar una concepción fetal. Bien sabemos nosotros lo que es la función del menstruum en el sexo femenino. Indubitablemente, este último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario. La herida que queda pues de aquel lugar de donde el óvulo se desprendió sangra. Ese es el proceso del menstruo. Indubitablemente, en ese lugar de donde sangra, existe también eso que en medicina se denomina cuerpo amarillo, que a la larga sirve para evitar una sangría continua. Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende pues al útero y aguarda allí el momento de ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer en realidad de verdad, en forma, dijéramos, intensiva, el impulso sexual. Tal impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la naturaleza, y es que el óvulo pide, clama, desea a un zoospermo para que exista una creación más necesaria para los fines económicos del planeta Tierra. En ese estado hay ansiedad de parte del sexo femenino por el masculino. Y esa ansiedad no tiene otra causa, sino el óvulo que desea, cuanto antes, la unión con un zoospermo. Obsérvese algo muy interesante. De 3 millones de zoospermos, o de 6 o 7 millones de zoospermos que se escapan durante la cópula, tan solo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino, pierde la cola, penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones de zoospermos, solo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién dirige esa operación matemática? Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva en sí mismo 24 cromosomas y que el óvulo lleva otros 24. Entonces hay 48 cromosomas formando la célula germinal, célula básica, fundamental, de la cual deviene un nuevo organismo humano. Pero ¿por qué el zoospermo y solo uno logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese zoospermo? Hay un principio inteligente que lo dirige. ¿Cuál será? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del tercer logo, la energía sexual.
Entonces hallamos en la energía sexual inteligencia. Esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación de 9 meses. Obviamente, la mujer ha sido nacida para la santa predestinación de ser madre. Ser madre, en realidad, de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza. Un sacerdocio divino, inefable. Una madre merece entera veneración de todos los seres que pueblan el universo. En la doctrina secreta de Anáhuac se rinde culto a las mujeres que mueren de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho, pues, en náhuatl, que ellas van no al Mixtlán, como suponen algunos, sino al Tlalocan, es decir, al paraíso de Tlaloc. Aunque ustedes piensen que son doctrinas de nuestros antepasados, y que hoy en día somos muy cristianos y no podemos ya volver atrás, la cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de los adeptos náhuatl, o zapotecas, o toltecas, reposa sobre bases muy serias. ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas? Si nosotros mismos devenimos de ellos, pues que creemos acaso que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados Anáhuac. Y bien sabemos que no. Antes bien ellos vinieron a destruir una cultura. Estuvieron quemando en la plaza pública todos los códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos. Afortunadamente unos cuantos códices se salvaron. Y está permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua. El Tlalocan, el paraíso, es una realidad. Se ha dicho que las mujeres que mueren de parto, así se afirmó en forma enfática en los tiempos idos, ingresaban pues al paraíso de Tlaloc. Lo merecían, se habían dado su vida por la naturaleza, habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio, cuál es el de ser madres. Habían cumplido con su misión. La mujer ha nacido para esa santa predestinación. Cuán grande es la dicha que siente la madre que lleva a su niño en sus brazos, que lo alimenta con sus pechos, que le brinda su amor. Ella en ese momento está haciendo el papel que hace la gran madre natura con todos los hijos. Es una verdadera sacerdotisa que merece todo respeto y gran veneración. Es mediante esa energía creadora que bulle y palpita en toda la naturaleza, que fluye por los árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores de los peces y de los anfibios y de los cuadrúpedos y de las aves que vuelan a través del espacio infinito. Como nosotros podemos transformarnos radicalmente si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía. Puede cambiar del nivel del ser, convertirse en algo distinto, en algo diferente. La mujer, ante todo, necesita conocer los misterios del ser,
Ya pasaron los tiempos en que se consideraba el sexo como un pecado. Ya pasaron los tiempos en que el sexo era tabú. De la energía creadora. Solo así podrá ella transformarse y transformar al mundo. En esta reunión hemos de estudiar a fondo y profundamente la cuestión relacionada precisamente con el problema sexual máximo de la época. No hay duda de que en la cópula química o metafísica, para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas aquí presentes, está el secreto de la transformación humana. Cuando la mujer aprende a transmutar sus energías creadoras, de hecho, inicia un proceso de transformación íntima que la coloca en un nivel superior del ser. Desgraciadamente, hoy por hoy el hombre no solamente se ha degenerado, sino que también ha iniciado procesos degenerativos en el sexo femenino. Ha metido a la mujer por el camino de la fornicación y hasta de la prostitución. Motivos más que suficientes como para que la mujer aprenda hoy en día a cuidarse del varón. Motivos más que suficientes como para que la mujer estudie los misterios del sexo. Pues así, y solo así, podrá no solamente ella transformarse, sino transformar al varón. La cópula química o metafísica incuestionablemente está relacionada con la gran cópula universal. Bien sabemos que el eterno masculino hace fecundo el eterno femenino para que surja la vida en todo el universo. Esto es indubitable. Estos dos principios pertenecen a la divinidad. Con justa razón, Simón el Mago decía: existen dos vástagos de toda seriedad. El uno viene de arriba, de Urano, y es masculino. El otro asciende y es femenino. En la unión de estos dos vástagos está la clave de todo poder. Observen ustedes el signo de la Santa Cruz. Dos palos cruzados. El uno es vertical y representa el principio masculino. El otro es horizontal y representa el sexo femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de la redención. En una antigua escuela de misterios griegos se menciona un acto secreto, fisiológico, místico, que puede transformar al mundo y a la humanidad.